Queen, Mataren de Torocrorige, lección 5, pronombre demostrativo. Pronombre demostrativo es el que señala algo o alguien y lo identifica en función de la distancia espacial o temporal que lo separa del hablante. En el idioma Ngovere tenemos los siguientes pronombres demostrativos. Son 3. Ne, que quiere decir este, esta, estos, esta. Ye, que quiere decir ese, esa, esos, esas. Y se, aquel, aquella, aquellos o aquellas. Bien. Ne, cuando está cerca del primer hablante. Ye, cuando está cerca del segundo hablante, es decir, con la segunda persona. Y se, cuando está distante de ambos hablantes. Bien, en este caso tenemos lo demostrativo. Minchi netigüe, este gato es mío, o este es mi gato. Minchi yemowe, ese gato es tuyo. Y Minchi se niaragüe, aquel gato es de él. Si observamos, el gato está cerca del primer hablante, por eso que dice ne. En la segunda tenemos que el gato está cerca del segundo hablante, pues se dice ye. Y en la tercera, el gato está lejos de ambos hablantes, por eso se dice se. Ahora tenemos algunas oraciones. Torowata netigüe, este cuaderno es mío. Wi ye mowe, esa gallina es tuya, o esa es tu gallina. Minchi se niaragüe, aquel gato es de él o de ella. Nugro ne mowe, este perro es tuyo, o este es tu perro. Babi ye niaragüe, ese pavo es de él. Ru care se tigüe, aquel carro verde es mío. Nibille niaragüe, esa vaca es suya o esa vaca es de ella. Modo netigüe, este caballo es mío. Mut se mungüe, aquellos cerdos son de ustedes. Ru ne niaratregüe, estos carros son de ellos. Hu se mowe, aquella casa es tuya. Nugro ye tigüe, ese es mi perro, o ese perro es mío. Monzo ne timiguetote, este niño me obedece. Monzo ye jatotige crupote, ese niño estudia mucho. Monzo se ñagare timiguetote, aquel niño no me obedece. Muy bien, recapitulando, tenemos que los demostrativos en el idioma Ngovere son 3. Ne, cuando está cerca del primer hablante. Ye, cuando está cerca del segundo hablante. Y se, cuando está distante de ambos hablantes. Hatuaita, nos vemos. Espero que les sea útil en el aprendizaje del idioma Ngovere.